justamente la clase de hoy era más que nada, lo que vamos a hacer es un repaso de esa actividad, haciendo algunos ejercicios para disipar cualquier duda que haya. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, explicar un poquito la nueva actividad que les voy a estar subiendo a la brevedad, ¿sí? Que seguimos con ecuaciones, pero ahora incorporamos el concepto de módulo en las ecuaciones. Y luego vamos a ver un poco de inecuaciones también, ¿sí? Bueno, pero antes que nada, me gustaría retomar con la actividad 8, ¿sí? Y empecemos a repasar un poco lo que era el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, primero quiero que ustedes me digan, en realidad, si quedó claro los dos métodos de resolución de sistema de ecuaciones que vimos, era el método de igualación y el método de sustitución. ¿Eso está claro? ¿Cómo se resuelve? Porque si está claro y no tienen dudas, me parece que la mayor dificultad en realidad, según las correcciones que hice, se presentó en los otros puntos, ¿sí? A partir del punto 3, donde ustedes tenían que resolver ecuaciones de segundo grado. Ahí dice Vicky que el de igualación no lo entiende muy bien. Bueno, si les parece, podemos hacer un ejercicio de sistema de ecuaciones por el método de igualación, ¿sí? Vamos a hacer uno del punto 2, que había que resolver por sustitución, pero ahora lo vamos a hacer por igualación, ¿sí? Por ejemplo, el 2a, tenemos un sistema de ecuaciones, x más y igual a 2, y la otra ecuación era 5x más 3y era igual a 2. También. Perfecto. Bueno, y ustedes tenían que resolver en la actividad por sustitución, ¿no? Pero vamos a hacerlo por igualación para que vean, por un lado que da lo mismo que si lo hubiera resuelto por sustitución, y por otro lado para despejar las dudas con respecto a este método, ¿sí? ¿Se ve bien el pizarrón ahí antes de comenzar? Voy a poner la pantalla grande. A ver, perfecto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, el método, este lo vamos a resolver, dijimos, por igualación, ¿sí? El método de igualación consistía en despejar en cada una de las ecuaciones del sistema la misma incógnita, ¿no? La incógnita que yo voy a despejar va a ser a elección mía. O sea, yo soy el que voy a decidir cuál quiero despejar, ¿sí? Es al azar eso, ¿no? Yo puedo elegir despejar la X o puedo elegir despejar la Y. El resultado, después de hacer el procedimiento del método, tiene que ser el mismo, ¿sí? Elija la incógnita que elija para despejar, al resolver, los resultados van a ser los mismos. Bueno, yo voy a elegir despejar la X, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a esta ecuación 1 y a la segunda ecuación la voy a llamar 2. Entonces, en la ecuación 1 era x más y igual a 2. Al despejar la x, lo único que tengo que hacer es la y que está sumando pasarla restando, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar que x es igual a 2 menos y. Y ahí ya está. Ya no tengo que hacer más nada, ¿sí? Por el momento. Bueno, ahora, ¿qué hago? La otra ecuación, la ecuación 2, también voy a despejar la x. ¿Por qué? Porque en la 1 despejé la x, ¿sí? Entonces, en la ecuación 2 era 5 por x más 3 por y igual a 2. Acá para despejar la x, bueno, lo primero que hago es este término 3 por y que está sumando, lo paso restando. Entonces esto me va a quedar 2 menos 3y, y este 5 que está multiplicando lo paso dividiendo, ¿sí? Yo con una cuestión de espacio en el pizarrón y para agilizar un poco el despeje, lo hice en un solo paso, ¿sí?
Esto se podría haber hecho en dos pasos, en realidad. Primero pasar esto restando y en otro paso pasar el 5 dividiendo, ¿sí? Pero bueno, yo lo hice en un solo paso para, ¿cómo es?, agilizar un poco la resolución y, bueno, aprovechar el espacio que tenemos en el pizarrón, digamos. Entonces, una vez que en las dos ecuaciones despejé la misma incógnita, ahora voy a proceder a igualar, ¿sí? Fíjense, esta X que yo despejé acá es la misma que esta, ¿no? De hecho, es la misma letra, entonces estoy hablando de la misma incógnita. Entonces, si yo digo que X es igual a 2 menos Y y que X es igual a 2 menos 3Y sobre 5, si esta X es la misma que esta y esto es una igualdad, yo puedo decir que 2 menos Y es igual a 2 menos 3Y dividido 5. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, si yo digo que esto es igual a esto, lo voy a escribir acá. Entonces acá vamos a poner 2 menos Y es igual a 2 menos 3Y sobre 5. ¿Sí? Bueno, voy a bajar un poquito para que se vea ahí. Ahí. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es resolver, porque me quedó una ecuación con una incógnita. La incógnita de esta ecuación es la Y. ¿Sí? Entonces resuelvo como ya sé resolver cualquier ecuación. ¿Sí? Tengo que despejar de ahí, ponerla así de un lado y los números de otro. Pero bueno, el primer paso a realizar acá, fíjense que en el término de la derecha yo tengo un 5 que está dividiendo a todo este término que tengo acá. Entonces, tengo dos posibilidades. O distribuyo el 5, me va a quedar 2 quintos, me quedaría así, ¿no? 2 quintos menos 3 quintos por Y, ¿sí? Esa es una posibilidad. O la otra es pasar este 5 que está dividiendo, multiplicando a todo este término, que tenía acá 2 menos Y, me quedaría entonces 5 menos 2Y. A mi entender, esta posibilidad de pasar el 5 es más fácil en el sentido de que no me quedan fracciones. ¿Se entiende? Entonces, esta posibilidad de pasar el 5 me parece que va a ser un poco más fácil. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a usar esto. ¿Sí? Este 5 que estaba dividiendo acá lo pasé multiplicando. Entonces, de este lado, ¿qué me quedó? Me quedó 2 menos 3 por Y. ¿Está bien? ¿Hasta ahí me siguen? Lo único que hice, el 5 lo pasé multiplicando, porque estaba dividiendo. Y entonces ahora, este 5, como multiplica todo el paréntesis, voy a aplicar la propiedad distributiva, y esto entonces me va a quedar 5 por 2, que en realidad lo vamos a resolver directamente, ¿no? 5 por 2, que me da 10, menos, porque es este menos que tengo acá, 5 por Y. Y esto es igual a 2 menos 3 por Y. ¿Está bien? Entonces, lo que me queda por hacer ahora es juntar las Y de un lado y los números del otro. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacerlo acá. A ver. Si acá tengo menos 5Y, y de este lado, de la derecha del signo igual, tengo menos 3Y, este menos 3Y, como lo voy a juntar con esta, lo voy a pasar con signo contrario. Es decir, que menos 3Y pasa como más 3Y. Igual. Acá ya tenía un 2 a la derecha del signo igual. Lo que tengo que hacer, este 10 que está a la izquierda, lo voy a pasar restando a la derecha. ¿Por qué pasa restando? Porque en realidad el signo del 10 es positivo. Eso no tenemos que confundir, porque acá como hay un menos atrás, capaz que alguno se confunde y dice, bueno, el 10 está restando, pasa sumando, dice, ¿no?
No, en realidad el 10 es positivo y pasa a negativo. Entonces esto me queda 2 menos 10. El signo que está detrás del 10 es el signo de la operación, ¿sí? No del número. Entonces, como este menos quedó acá, con el 5, el signo de este 10 va a ser el que esté delante del 10, siempre, ¿sí? Eso va a ser siempre así. Entonces, ahora ya está. Junté la así de un lado y del otro lado los números que no tienen i. ¿Está bien? Bueno, entonces, ahora lo que hago es resolver. Y digo menos 5i más 3i, esto me va a dar menos 2i. Igual, y ahora resuelvo este. 2 menos 10, esto me da menos 8. Por último, este menos 2 que está multiplicando a la i, va a pasar dividiendo. ¿Por qué? De nuevo, ¿no? El signo de la operación acá en realidad es la multiplicación. Entonces, cuando yo lo paso del otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. Entonces, esto me queda menos 8 dividido menos 2, ¿sí? Resultado final me queda que i es igual a 4. Me da 4 positivo. ¿Está bien? Porque acá lo que hago es aplicar la regla de los signos. Menos por menos me queda más. Y hago 8 dividido 2 me da 4. Y de esta manera yo encontré cuánto vale i. ¿Hasta ahí me siguen? Muy bien. Bueno, una vez que encuentro el valor de i, lo único que tengo que hacer es reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que habíamos despejado inicialmente, reemplazar ese valor de i y ahí calcular el valor de x. Por ejemplo, yo voy a reemplazar en la primera ecuación, la ecuación 1, ¿sí? Que habíamos dicho que x era igual a 2 menos i. Entonces, si yo reemplazo el valor de i acá, me va a quedar que x es igual a 2 menos 4, ¿sí? Porque i valía 4. Entonces, me queda que x es igual a 2 menos 4, ¿sí? Bueno, cuando resuelvo esto, me va a dar que x es igual a menos 2. Fíjense y comparen el que lo hizo por el método de sustitución. Fíjense que los resultados que hallamos son los mismos, ¿no? Que x vale menos 2 y que y vale 4. Y esto tiene que ser así. O sea, no me puede dar otros resultados por otro método. ¿Está bien? Me tienen que dar los mismos resultados, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Quedó un poco más claro el método? Resumiendo, lo que tengo que hacer es, en primera instancia, despejar en las dos ecuaciones la misma incógnita. Y después igualar lo que me quedó. Y entonces de esa manera me queda una ecuación con una incógnita. En este caso, como despejé la x, la ecuación resultante me va a quedar con la otra letra, con la letra i. Bueno, después resuelvo, encuentro el valor de i, y con ese valor reemplazo en una de las dos ecuaciones. No hace falta en las dos, ¿no? Con que lo haga en una ya está. Yo elegí esta, reemplacé el valor de i que era 4 y encontré que x valía menos 2. ¿Sí? Si ustedes quieren, ahora sabiendo cuánto vale x y cuánto vale y, pueden hacer la verificación, ¿no? Bueno, vamos a hacer esa verificación para quedarnos tranquilos de que, bueno, de que los resultados encontrados son correctos. Entonces, la verificación consistía en reemplazar, vamos a poner acá que, bueno, x valía menos 2 y que y valía 4, habíamos dicho, ¿no? Ahí. Entonces, la verificación consistía en reemplazar los valores de las incógnitas encontrados en una de las dos ecuaciones. No hace falta hacerlo las dos tampoco, ¿no? Por ejemplo, si yo lo reemplazo en la ecuación 2, vamos a elegir la 2 que es un poquito más compleja, que dice 5 por x más 3 por y es igual a 2.
Esto quiere decir que cuando yo reemplace acá el valor de x, ¿qué valor voy a poner? Menos 2. Y cuando reemplace el valor de y acá, voy a poner el valor 4. ¿Sí? Y cuando resuelva, me tiene que dar 2. ¿Sí? Vamos a hacerlo, a ver. Entonces, 5 por menos 2 más 3 por, y como y vale 4, pongo 4. ¿Sí? Esto tiene que ser igual a 2. Bueno, cuando resuelvo esto, me queda 5 por menos 2. Esto me va a dar menos 10. Más 3 por 4 me da 12. Bueno, fíjense que si yo hago esta cuenta, menos 10 más 12, el resultado es 2. Y ahí significa que la verificación es correcta. Y que la verificación sea correcta significa que los valores calculados de x y de y son los correctos. ¿Sí? Pasemos ahora al punto, el punto 3. Acá hubo muchos que no tuvieron en cuenta lo que explicamos la otra vuelta de cómo resuelvo una ecuación de segundo grado, que son cuando la x está al cuadrado, ¿no? Porque habíamos dicho que la cantidad de soluciones de una ecuación de segundo grado eran 2, ¿sí? Ya no era como antes que hacíamos, por ejemplo, en segundo año, cuando estuvimos en segundo, ahí ya habíamos visto que, por ejemplo, yo tengo esto, x cuadrado igual a 9, lo que hacía para resolver era aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. ¿Sí? Entonces, esta simbología, que es raíz cuadrada de x cuadrado, se me convertía en el módulo de x. Y esto era igual a la raíz cuadrada de 9, que valía 3. Pero el significado de esto, ¿cuál era? Que tenía dos resultados posibles, ¿no? Que x sea 3 y que x valga menos 3. Al ser una ecuación cuadrática, la cantidad de resultados posibles van a ser 2. ¿Sí? Esto es lo que habíamos dicho la clase anterior. Entonces, por ejemplo, cuando resolvamos un ejercicio de la actividad, por ejemplo el A decía 2 por x al cuadrado menos 50 igual a 0. ¿Sí? Entonces, al resolver esta ecuación, bueno, en principio lo que hago es pasar el 50, que está con signo negativo, va a pasar del otro lado positivo, ¿no? Perfecto. Segundo paso, el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces esto me queda x cuadrado igual a 50 dividido 2. Con lo cual, hago esta cuenta de dividir y esto me queda que x cuadrado es igual a 25. ¿Sí? Cuando llego a esta situación, hubo varios que dijeron, bueno, entonces el resultado es pasar este cuadrado como raíz, entonces me queda que x es igual a la raíz cuadrada de 25 y x igual a 5. Si bien esto no está mal, está incompleto, ¿sí? Y la idea es que ustedes ahora en cuarto ya sepan que esto se tiene que resolver a través del módulo de x, ¿sí? Si ustedes esto me lo hacen en segundo, yo se los puedo considerar bien, ¿no? Pero ya a esta altura, ya en cuarto, ya no, porque ustedes ya tienen que saber que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones posibles, ¿sí? De hecho, si yo lo resuelvo por tanteo, esto al resolver por tanteo tengo que pensar cuál o cuáles son los números que al elevar al cuadrado me dan 25. Bueno, fíjense que si yo hago 5 al cuadrado es 25. Pero si yo hago menos 5 al cuadrado también me da 25. ¿Por qué? Porque todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Entonces, para resolver esto se resuelve de la siguiente manera. Aplico la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Esto se me transforma en el módulo de x. Recuerden que el módulo
era la distancia que existía de un número al cero, ¿sí? Y esa distancia, ese valor del módulo siempre iba a ser un valor positivo, ¿sí? Porque estamos hablando de una distancia, ¿no? Yo no puedo hablar de una distancia que sea negativa. Entonces, esto me queda como que el módulo de x igual a 5. Entonces, ¿qué significa? Que x puede tomar el valor 5 o que x puede tomar el valor menos 5. Y esta sería la solución correcta y completa de la ecuación. ¿Está bien? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. Bueno, y en realidad, este era una forma de resolver una ecuación cuadrática, ¿no? La otra forma es cuando yo tengo esta situación que vamos a poner ahora. Vamos a hacer otro ejercicio, no voy a hacer uno mismo de la actividad. Por ejemplo, si yo tengo esta situación, x cuadrado más 2 por x es igual a 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo resuelvo esta ecuación? A ver, en realidad, acá lo que tengo que hacer era aplicar un método de factoreo que se llama extracción de factor común, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a sacar factor común? Lo que se repite en ambos términos, ¿está bien? En este caso, la letra es la que se está repitiendo, ¿no? Porque acá tengo x al cuadrado y acá tengo x. Entonces, voy a sacar factor común fuera de un paréntesis la letra x. Y ahora, dentro del paréntesis, voy a escribir lo que me quedó al sacar una x, ¿no? En este término, si yo tengo x al cuadrado y saqué una x, me va a quedar una x. Después díganme si esto que estoy haciendo se entiende, ¿eh? Y en este segundo término, si yo saco la x como factor común, me queda el número 2. ¿Está bien? ¿Se entendió eso que hice? Hola. Sí. Sí, profe. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, esto se resuelve a través de pensar, a ver, acá dice x por x más 2 va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para que esta multiplicación valga 0? ¿Sí? Imagínense si yo a esto lo llamo A y a este x más 2 lo llamo B. Entonces yo voy a decir ahora, no se ve muy bien esta tija, ¿no? A ver, voy a remarcar. Ahí. A la x la llamé A y a la x más 2 la llamé B. Entonces, yo acá voy a poner que A por B va a ser igual a 0. ¿Cuándo? ¿Cuándo son las posibilidades para que esto sea igual a 0? ¿Qué tiene que pasar con A o con B? Para que esto sea igual a 0. A ver si se dan cuenta. A por B es igual a 0. ¿Y qué tiene que pasar para que esto sea igual a 0? X sea número negativo. Claro, vos estás hablando ya te estás yendo al ejercicio, ¿no? Está bien, lo que dijiste está bien. Pero miremos el caso general, ¿no? Porque en este caso en particular, yo tengo x por x más 2. Entonces yo llamé a esto, a este término A y a este término lo llamé B. Pero acá podría tener... Sí. Puede ser que sean que tienen que ser diferentes, porque uno tiene que ser 0. Ajá. Claro. Por ahí está la cosa, ¿sí? Para que A por B sea igual a 0, lo que tiene que pasar en realidad es que A valga 0, ¿sí?
O, recuerden que este símbolo, que es como si fuera una B corta, significa en matemática O, ¿sí? Y si lo hago al revés, que significa I. Esto para que lo sepan, ¿sí? Si yo lo hago así, significa I. Si lo hago así, significa O. Esto lo pueden llegar a ver en algún libro, ¿sí? Pero por eso lo explicamos acá. Entonces, para que A por B valga 0, tiene que pasar que A valga 0 o que B valga 0, ¿no? Con que uno de los dos valga 0 me alcanza para que el producto de A por B sea igual a 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que siempre dijimos que todo número multiplicado por 0 me da 0, ¿no? Entonces, si A vale 0, no importa lo que valga B, porque este producto va a ser 0. ¿Está bien? Que es esto que estamos diciendo acá. Y si B vale 0, no me importa cuánto valga A. ¿Por qué? Porque cualquier número que valga A multiplicado por 0 que vale B me va a dar 0. Entonces, la condición es esta. Que A sea igual a 0 o que B sea igual a 0. ¿Se entiende eso? Esta es la condición para el caso general, ¿sí? Ahora vamos a este ejercicio, ¿no? Si yo aplico esta propiedad, que A por B tiene que ser igual a 0, y dije que A lo llamé a la X y B a la X más 2, entonces ahora ustedes díganme cuánto tiene que valer X para que X por X más 2 sea igual a 0. ¿Cuánto tendría que valer? 0, muy bien. Entonces, esto va a ser igual a 0 cuando X sea igual a 0 o cuando ¿qué? Cuando X más 2 sea igual a 0. ¿Se entiende? Porque habíamos dicho que con que uno de los dos valga 0 ya está. Pero entonces esta ya está resuelta, ¿no? X igual a 0. Y acá, ¿qué tengo que hacer? Para encontrar el valor de X, ¿cuánto tiene que valer X para que X más 2 me dé 0? Bueno, esto me quedaría 0 menos 2, entonces X tiene que valer menos 2. ¿Sí? Entonces, fíjense, los resultados de esta ecuación cuadrática son 2 también. X igual a 0 y X igual a menos 2. De esta manera y a través de esta propiedad voy a encontrar los resultados de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Que por ahí parece un poco difícil, pero si uno ya se aprende esto, después resulta bastante sencillo encontrar las soluciones, ¿sí? Fíjense, si yo hago la verificación ahora, bueno, reemplazo este valor, a ver, X igual a 0. Lo reemplazo en la ecuación original, ¿sí? Que era X cuadrado más 2 por X. Cuando yo reemplace acá, fíjense, 0 al cuadrado me da 0. Más 2 por 0 que me da 0, 0 más 0 me da 0, ¿no? Entonces, ahí queda claro que 0 es una de las soluciones de esta ecuación, ¿no? Y a ver con esta, si X vale menos 2, vamos a borrar y esa vamos a hacerla, ¿sí? Cuando haga la verificación, si X vale menos 2 y reemplace acá, me va a quedar menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Bueno, resuelvo esto, menos 2 al cuadrado me da 4. Y acá 2 por menos 2, esto me va a dar menos 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque la regla de los signos dice que más por menos me da menos. Entonces esto me queda 4 menos 4 igual a 0. Bueno, 4 menos 4 me da 0. Entonces también se cumple para el segundo valor, ¿sí? Entonces, si yo hablo de conjunto solución de esta ecuación cuadrática,
ustedes me van a decir que las soluciones son 0 y menos 2. Si hablo de un conjunto solución, ¿no? Que en realidad yo no les pedí que lo expresen o que hallen el conjunto solución. Pero el conjunto solución de una ecuación son todos los valores que son solución de esa ecuación, ¿sí? Entonces en este caso las soluciones son 2. Y siempre van a ser 2, dijimos, cuando la ecuación sea cuadrática, ¿sí? Si ustedes estuviesen viendo una ecuación cúbica, cuando veamos polinomios van a ver que hay ecuaciones que ya son cúbicas, ¿sí? Con la x y después viene la x a la 4, en donde el mayor grado ya tiene números más grandes. Entonces, el grado de esa ecuación va a ser igual a la cantidad de soluciones que tenga, ¿sí? ¿Entiende eso? Sí, ¿no? Bueno, bárbaro. Pasemos al punto 4, ¿sí? En el punto 4, ustedes tenían una ecuación cuadrática que estaba como camuflada ahí en una expresión, ¿no? Por ejemplo, en el A decía x por x más 3, x por x más 3 igual a 3, a 3 por x más 12. ¿Sí? Ustedes tenían, si ustedes me dicen, a ver, esta ecuación es cuadrática, me preguntan a mí, yo la mido así y les voy a decir, y no sé, a simple vista no parece, porque no tengo ninguna x al cuadrado. Pero al ir haciendo alguna operación que yo tengo que ir haciendo, ahí voy a encontrar que la ecuación sí es cuadrática, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, bueno, en primer caso, aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva a ambos lados de la igualdad, acá y acá. Entonces esto me va a quedar, a ver, x por x me da x al cuadrado, ¿sí? Ojo porque ahí vi que algunos, no sé si era en este ejercicio, pusieron que x por x pusieron igual a 2x, ¿sí? Bueno, esto a veces sigue pasando todavía, ¿eh? Bueno, es un error muy común, ¿no? De confundir que el producto, en realidad, no lo escriben como potencia, ¿no? Acá si fuese x más x, ahí sí me da 2x, pero en este caso sería al cuadrado, ¿sí? Bueno, y después hago x por 3, esto me queda más 3 por x. Igual, y ahora hago lo mismo del otro lado. 3 por x me queda 3 por x, 3 por 12 me da 36, ¿sí? Bueno, cuando tengo esta expresión así, bueno, fíjense que yo tengo a la izquierda de la igualdad 3 por x, a la derecha de la igualdad 3 por x, ¿sí? Entonces, si yo paso este para acá restando, se me va a cancelar, ¿no? Entonces yo directamente lo que puedo hacer es tacharlo. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque si yo tengo que pasar esto restando al otro lado, me quedaría 3 por x menos 3 por x, ¿no? Es como decir, tengo 3 manzanas y me comí 3. ¿Cuántas me quedan? Ninguna. ¿Está bien? Entonces, en vez de hacer ese procedimiento, directamente lo cancelo. Entonces, si yo cancelo eso, acá me va a quedar x cuadrado igual a 36. Entonces, fíjense que esta ecuación en realidad era una ecuación cuadrática que estaba como escondida dentro de esta otra ecuación, ¿no? Al hacer estas operaciones encontré que sí, es una ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los resultados de esta ecuación? Bueno, recuerden que esto se resuelve aplicando el módulo de x a ambos lados, a la raíz cuadrada, perdón, eso se transforma en el módulo de x, que es igual a 6. Entonces, x valía 6 o x vale menos 6. Y ahí encontré
las dos soluciones. ¿Está bien? Y por último, perfecto. Bueno, y en los últimos ejercicios, en el punto 5, a ver, por ejemplo, en el punto 5a, ustedes lo que tenían que hacer era plantear la ecuación que representa esa oración que tenían ahí, ¿no? Ese problema que decía, el 5a decía, la suma entre un número natural y su cuadrado es igual a 182. Bueno, acá vi que no hubo dificultad de plantear, eso me pone contento y me alegra que a la hora de hacer la traducción al lenguaje simbólico no hubo problema, ¿sí? Todos lo hicieron bien. Entonces, si yo planteo esta ecuación, es la suma entre un número natural que no conozco, lo voy a llamar x, y su cuadrado, o sea que sería x al cuadrado, esto es igual a 182, decía, ¿no? Bien. Y la pregunta es, ¿cuál es el número? Bueno, fíjense que acá me está preguntando cuál es el número, ¿sí? Cuando en realidad dijimos que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones posibles. ¿Se acuerdan? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando resolvamos, porque en realidad me está diciendo que ese número es natural, ¿sí? Recuerden que decía que era la suma entre un número natural y su cuadrado. Entonces, de esas dos soluciones yo tengo que elegir la que sea positiva. ¿Se entiende? Y en realidad esa sería la solución a este problema. Pero bueno, no importa. Eso por ahí no lo hicieron, ¿no? No dijeron, bueno, me dio una positiva, una negativa, la positiva es la correcta. Pero yo se los menciono para que sepan, ¿sí? Entonces, para resolver esta ecuación, tengo que recurrir a la fórmula resolvente, ¿sí? Y para eso, este término lo voy a pasar del otro lado restando y voy a igualar la ecuación a 0. Y esta ecuación la voy a reordenar en forma decreciente. O sea que esto significa reordenar en forma decreciente es escribir los términos, ¿sí? Primero la x al cuadrado, después la x que está elevado a la 1 en realidad, y después el término independiente, que sería el número que no tiene x. Y entonces, para aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? Era esa fórmula que decía menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. También la habíamos llamado la fórmula de Bhaskara, que era el matemático que la descubrió, ¿sí? Que es una fórmula para encontrar las raíces, después van a ver en quinto, que esto es una función polinómica, ¿sí? Es una fórmula que se descubrió para encontrar las raíces de esa función polinómica. Pero también me sirve para encontrar la solución de esta ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿pero cuáles son los valores de a, b y c que yo voy a tener que reemplazar acá para encontrar esas dos soluciones? Bueno, van a ser los coeficientes principales de cada término que tengo acá. ¿Y cuáles son los coeficientes principales? Acá tengo un 1, acá tengo otro 1, y acá tengo menos 182, ¿sí? Y esos van a ser los valores de a, b y c. El valor de a corresponde al coeficiente principal de la x al cuadrado. En este caso dijimos que era 1. El valor de b corresponde al coeficiente principal de la x, que también es 1. Y el valor de c es el número que no tiene x. En este caso es menos 182. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar estos valores en esta ecuación que tengo acá, ¿sí? Bueno, reemplacemos entonces
Yo primero tengo menos b, entonces acá voy a poner menos 1, porque b vale 1, ¿sí? Más menos la raíz cuadrada. B al cuadrado es poner 1 al cuadrado, ¿sí? Menos 4, porque la fórmula tiene un 4 que está multiplicando, por A que vale 1, por C que vale menos 182. Que lo pongo entre paréntesis porque es un número negativo que está multiplicando, ¿sí? Y esto lo divido por 2 por A. Como A vale 1, entonces acá sería 2 por 1, ¿sí? Bueno, sigo acá abajo, a ver. Entonces esto me queda menos 1 más menos la raíz cuadrada de, y ahora resuelvo esto, ¿no? 1 al cuadrado me queda 1, y fíjense esta multiplicación tengo que hacer, que sería 4 por 1 por 182, cuando haga esta cuenta, en realidad, bueno, 4 por 1 es 4, y ahora tengo que hacer 4 por 182, eso me daba, a ver, vamos a hacer la cuentita acá, 182 por 4, esto me da 8, esto me da 32, 728. Bueno, pero me va a quedar positivo. Me va a quedar positivo porque acá tengo menos por menos, ¿sí? Acá tengo menos por menos. Entonces, me queda 1 más 728, que sería dentro de la raíz, dividido 2, porque 2 por 1 es 2. Bueno, entonces esto me queda menos 1 más menos. Si yo hago 1 más 728, esto me da 729, ¿sí? Y la raíz de 729, ¿cuánto era? A ver, que lo tengo, yo ya lo tengo resuelto acá. Me daba 27. Entonces, ya lo voy a resolver directamente. Entonces, esto me queda menos 1 más menos 27 dividido 2, ¿sí? Bueno, y entonces de acá surgía que yo tenía dos resultados posibles, ¿sí? Un resultado era de hacer menos 1 más 27 dividido 2, y el otro resultado va a surgir de hacer menos 1 menos 27 dividido 2, ¿sí? Bueno, esas cuentas, vamos a poner directamente los resultados acá. De esas cuentas ustedes las hacen, ¿sí? Yo pongo los resultados para ir agilizando. Y esto me quedaba 13 y menos 14, ¿sí? Entonces, estas son las dos soluciones de esta ecuación. Pero el problema en realidad me pedía la solución positiva, porque decía que se trataba de un número natural, ¿sí? Entonces, en realidad, la respuesta correcta hubiese sido esta, ¿no? Igual yo se los consideré bien este ejercicio. Los que me hicieron, me pusieron esto hasta acá, está perfecto, ¿sí? Por ahí faltó poner que la respuesta a la pregunta que hacía ahí, ¿no? ¿Cuál es el número? Bueno, el número es 13, porque era un número natural, ¿sí? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es resolver ecuaciones con módulo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo un ejercicio. Recuerden que el módulo era la distancia que existía de un valor al cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, el módulo de x es igual a 7, entonces significa que, habíamos dicho que x es igual a 7 y que x iba a ser igual a menos 7, ¿sí? Porque era la distancia del número al 0, bien. Ahora, si yo tengo, a ver, x más 1 igual a 8, ¿cómo resuelvo esta ecuación con módulo? Bueno, a ver, esto se resuelve de igual manera, ¿no? Se resuelve, acá tengo dos posibilidades. Una es que x más 1 sea igual a 8, y la otra posibilidad es que la parte negativa, que sería menos x más 1,
sería igual a 8. ¿Sí? O sea, lo que tengo que hacer es escribir esta misma expresión que está dentro de las barras de módulo, pero ahora con un signo menos, porque es la parte positiva y la parte negativa. ¿Sí? Bueno, y ahora resuelvo. Entonces, de acá me queda que x va a ser igual a 8 menos 1. O sea que x es igual a 100. ¿Sí? Bueno, y de acá, ¿qué me queda? A ver, me queda que en realidad este menos me afecta el signo de esta x y de este 1. O sea que esto me queda menos x menos 1 es igual a 8. Entonces, cuando yo resuelva acá, esto me va a quedar en realidad que menos x va a ser igual a 8 más 1. ¿Sí? Y 8 más 1 es 9. Entonces, voy a seguir acá porque no me alcanza el pizarrón. Vamos a escribir lo mismo. Menos x es igual a 9. ¿Sí? Entonces esto significa que x es igual a menos 9. Y estas serían las dos soluciones de esta ecuación con módulos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Repito este y después hacemos otro. A ver. Habíamos dicho que el módulo o valor absoluto de un número, ¿sí? Se le llamaba así, ¿no? Se le llamaba módulo o valor absoluto, ¿sí? De un número es la distancia de ese número al cero en la recta, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo hago, vamos a borrar esta parte, si yo hago este ejercicio, a ver, tengo una recta acá, ¿sí? Acá tengo el 0, acá tengo un número A, ¿sí? Y acá tengo un número que lo voy a llamar menos A, ¿sí? Entonces, el módulo de A sería la distancia del número A al 0, ¿no? El módulo de A va a valer A, ¿sí? O sea que vale el mismo valor del número. Ahí no se alcanza, ahí. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuánto vale el módulo de menos A, también va a valer A. ¿Sí? El módulo de menos A también va a valer A, porque dijimos que el resultado, el módulo, en realidad era un valor positivo, porque estamos hablando de distancia, ¿no? Entonces, para hacerlo más sencillo, con valores, supongamos que acá en vez de A, ¿qué tengo? Tengo el número 2 y acá tengo el número menos 2. Entonces, la pregunta es, en vez de hablar así de módulo, es ¿cuál es la distancia que hay del número 2 al 0? Bueno, ustedes vienen y cuentan, en realidad, estos espacios, ¿no? Sería 1, 2. Entonces, la distancia, que la voy a llamar el módulo de 2, vale 2. ¿Se entiende? Y ahora, ¿cuál es la distancia del menos 2 al 0? Si yo cuento los espacios, es el mismo valor, pero positivo. ¿Sí? O sea que el módulo de menos 2 también vale 2, porque estoy hablando de distancia. Entonces, el mismo ejemplo que hicimos con la letra A, ahora lo hacemos con números, ¿sí? Pero bueno, esto puede estar representado también por una ecuación que está dentro de las barras de módulos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo quería saber cuánto valía el módulo de 2, me daba 2, ¿no? En este caso, yo quiero saber cuánto vale el módulo de x más 1, me da 8. Pero ahora quiero saber cuánto vale el módulo de menos 2, que también vale 2. Entonces acá es lo mismo, ¿no? En vez de poner x más 1, voy a poner menos x más 1 igual a 8. ¿Sí? Y de ahí van a salir las dos soluciones posibles. ¿Sí? Bueno, esto es cuestión de práctica. ¿Sí? Yo les voy a mandar una actividad breve
Y lo de inecuaciones lo vamos a dejar para la próxima, para que no se les mezcle con todo lo que es las ecuaciones, ¿sí? ¿Les parece? Entonces vamos a hacer para la semana que viene una actividad, para el martes, de este tema, ¿sí? Igual les voy a subir en la parte teórica el sustento teórico en formato de papel para que tengan cómo se resuelven las ecuaciones con módulos, ¿está bien? Bueno, listo chicos, no, ¿cómo es? Lo vamos a dejar acá, ¿sí? Para no marearlos más. Y bueno, espero que descansen, nos vemos el martes por a través de Classroom. Bárbaro, un abrazo a todos. Chau.